algunas personas, algunos estudiosos de la cultura, de la arqueología, dicen que hace mucho tiempo comenzó a utilizarse la costumbre de usar máscaras en festividades religiosas para usos funerarios, y algunos lo colocan allá en el antiguo Egipto. Algunas excavaciones han arrojado esa información de que el uso de máscara data de aquella época, que se usaba precisamente para tener una festividad religiosa, para usos fúnebres, y más adelante se comenzó a utilizar para festividades. Algunos dicen que lo ponen un poco más acá en el tiempo, lo colocan en el Imperio Romano, donde se utilizaban los disfraces en las fiestas saturnalias, y era precisamente para esconder la verdadera identidad de la persona, mostrar otra imagen y abandonarse en todo tipo de excesos en ese tipo de festividades, que todo valía, había de todo tipo de engaño, de mentira, de falsedad, de inmoralidades. Y algunos dicen que fue en la Edad Media, en bailes, en fiestas de disfraces, que muchas veces vemos en las películas de época como hay festividades donde se ponen unas máscaras. Pero lo interesante de todo esto es que a través de los años el hombre no se ha desapegado de esa tendencia a utilizar máscaras. Y de hecho en la actualidad mucha gente utiliza máscaras, solo que en este tiempo no son máscaras de cartón, no son máscaras de látex, de silicona, sino son otro tipo de máscara. La gente utiliza las máscaras con el mismo propósito que se utilizó cuando se crearon, que era ocultar la identidad, ocultar una verdadera imagen, la verdadera imagen que se esconde detrás de la máscara. Y hoy mucha gente utiliza la máscara de la moralidad, la máscara de la ideología, la máscara para ser más autocríticos de la religiosidad también. Hay personas que se esconden detrás de una máscara de religión para mostrar lo que no son, lo que realmente no son. Y el ser humano continuamente ha utilizado ese tipo de conducta. De hecho, déjeme decirle que el término hipócrita que nosotros utilizamos para describir la hipocresía, es una persona hipócrita, hay hipocresía, es un término que se origina del mundo teatral, específicamente del teatro griego. Recuerda que el teatro griego utilizaban unas máscaras para interpretar. De hecho, todavía yo creo que en el teatro ese es lo que identifica el teatro. Hay dos máscaras, una que se ríe y otra que está como que llorando, y de ahí se deriva la palabra hipocresía, de esa manifestación artística que hacían los griegos al representar un personaje que ellos no eran, que era el que estaba detrás de la máscara. Y eso lo encontramos hoy también. Encontramos políticos que se esconden detrás de su máscara, encontramos familias que están escondidas detrás de una máscara, encontramos incluso líderes religiosos que se esconden detrás de una máscara, pastores que se esconden detrás de una máscara, y hay que ser bien autocrítico en eso. Pero lo triste de todo esto es que, amado, es algo decepcionante y que no nos lleva a ningún lugar cuando utilizamos máscara, ¿sí? Déjeme decirle algo. ¿Cómo se sentiría usted? Hacerle una pregunta. ¿Cómo se sentiría usted si de pronto se da cuenta de que la persona que usted valora, la persona que usted ha idealizado por tiempo, esa persona que usted tiene como paradigma, de pronto se da cuenta de que esa persona no es lo que aparentaba? ¿Cómo se siente? Muy mal, ¿Cuántos sentimientos encontrados? ¿Cuántas cosas no suceden en la vida? Comienza a haber decepción, comienza a haber frustración, usted se siente burlado, usted se siente engañado, un desengaño. Pues déjeme decirle que es importante poder trasladar esa pregunta a Dios. ¿Cómo se siente Dios cuando ve al ser humano tratando de aparentar, de poner máscaras? ¿Cómo se siente Dios con eso? Bueno, pues Dios se siente desencantado también, Dios se siente desilusionado también, y yo me atrevería a ponerle otro calificativo que da más rigor. Yo creo que Dios siente repulsión por una actitud como esa. Y no lo digo por llenar un espacio en blanco, sino lo digo sustentado en una base sólida, que es la base del carácter de Dios, de lo que Él es. Dios es justo, Dios es santo, Dios es veraz, y Él no acepta nada que sea falso, Dios no acepta nada que sea impuro. Él quiere pureza, Él quiere santidad, Él quiere veracidad, Él quiere una obediencia, rendirse totalmente. Ahora, cuando un creyente se obstina en vivir de esa manera, poniéndose máscara, tristemente termina engañándose él. Tristemente termina fracasando. ¿Por qué? Porque usted puede engañar, nosotros podemos engañar a otras personas, demostrar lo que no somos, pero nunca podremos hacerlo con Dios.
Dios nos ve siempre. Dios nos está observando en todo momento. Dios nos mira atentamente 24/7, los 365 días del año. A Él no se le escapa un detalle. Así que Él sabe en verdad lo que somos. Y aunque nosotros en algún momento podamos engañar a alguna persona, podamos mostrar una apariencia que no es la real, una versión completamente mejorada de nuestro verdadero carácter, amado, no va a ser por mucho tiempo. Porque la Biblia nos da parámetros acerca de eso. La Biblia nos muestra que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y no hay nada oculto que no haya de ser puesto a la luz. El mismo Señor Jesucristo continuamente lo decía. Y ese era su dilema con los fariseos y con los hipócritas y con los escribas. Le decía: hipócritas, ustedes manifiestan una cosa, pero llegará el tiempo en que todo será puesto bajo la luz. Todo será puesto bajo el lente divino. Así que tratar de aparentar algo que no somos es engañarnos a nosotros mismos. Y es trabajar en pos de nuestro fracaso y de nuestra frustración. Bajo ese concepto, bajo esa idea es que David escribe este salmo. David está cansado de aparentar algo que no es. David está diciendo: yo necesito confesarme ante Dios, porque en este contexto que nosotros acabamos de leer, David ha cometido un gran pecado. De hecho, el salmo es un salmo que su temática 100% es el arrepentimiento central. Él está acongojado, él está triste, él está atribulado porque él ha fallado a Dios. Y él dice: no resuelvo nada escondiéndome detrás de una máscara o tratando de aparentar que nada ha sucedido. ¿Por qué? Porque eso va a traer juicio a mi vida, eso va a traer deterioro a mi vida, eso me va a poner en una posición deficiente con Dios, va a romper mi comunión con Él, que es lo más preciado. Él mismo había en una ocasión manifestado diciendo: Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo absolutamente nada en la tierra, porque todo en este mundo va a pasar, todo es pasajero. Pero si nosotros nos conectamos con Dios, nosotros sabemos que Él es lo que queda cuando nadie está. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que David dice: ¿para qué me voy a engañar? Yo necesito conectarme con Él. Y yo entiendo lo que produce el pecado no confesado, que es miseria. Y es precisamente mi primer punto en esta mañana. Lo que genera el pecado cuando no es confesado. El pecado cuando no es confesado genera miseria, genera sequía, seca el alma, seca los huesos, encallece la conciencia y llega a un punto donde la persona está como muerta, amado, y encaminándose a pasos agigantados hacia el infierno. Este David ha cometido un pecado. Lo acabamos de leer. Él está, cada expresión que usted lee, cada oración de este salmo, se puede ver el dolor, se puede ver la carga emocional que hay en él. Él está angustiado, él tiene un agudo dolor en su corazón. Y es por eso que viene a Dios. ¿Qué hizo David? Él cometió pecado de adulterio. Él estaba en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto, cuando no tenía que estar. Y allí observó, sus ojos alcanzaron a ver a Betsabé, que estaba allí en su casa bañándose. ¿Y qué hizo David? Se quedó apasionado, dominado, encantado, embrujado, diría yo, por lo que allí sucedió. Y inmediatamente la mandó a buscar, adulteró con ella, salió embarazada, mató al esposo de ella, Urías, Eteo. Lo mandó a matar, lo mandó a poner en el lugar más difícil de la batalla, donde estaba lo más intenso, y ahí acabaron con él. Trató primeramente de encasquetar al muchacho, pero aquel hombre era tan íntegro que ni tan siquiera durmió con su mujer cuando los otros estaban en la guerra. Así que le dio una lección a David. Amados, nos cuesta trabajo entender que es David el que hizo esto cuando lo leemos, porque estamos acostumbrados a ver los salmos y a ver el apetito de buscar a Dios, su deseo, su pasión por el Señor. Vemos cómo Dios obró con él y cómo llevó a la nación a un nivel más alto de relación con él, de victorias. Ese es el David. Pero sin embargo ahora este David parece que nos los han cambiado. Parece que nos los quitaron del camino y nos pusieron otro diferente. Es mentiroso, es engañador, es asesino. Lo que nos hace pensar a usted y a mí, lo que nos lleva a una conclusión: si le sucedió a David, me puede suceder a mí. Si algo así le pasó a él, si algo así le acontece a este hombre que estaba conectado con Dios, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, me puede pasar a mí también. Puede acontecerme a mí. Eso me hace prender una luz roja y entender de que tengo que estar vigilante, de que tengo que ser enemigo del pecado, de que tengo que ser como una atalaya vigilando por donde el enemigo está desarrollando sus estrategias para sumergirme en Dios, buscarle su presencia, porque solo no puedo resistir.
Eso nos enseña este texto. Eso nos enseña la vida de David. Y David entiende lo que sucede cuando el pecado no ha sido confesado. Te lleva a la miseria, te lleva al deterioro, te lleva a la angustia, te lleva al infierno mismo. Pero tristemente en el ser humano está esa tendencia. Tenemos la tendencia cuando cometemos una falta a esconder. Esa es nuestra primera reacción, que fue lo que hizo Adán y Eva en el jardín cuando oyeron la voz de Dios. ¿Qué hicieron? Se escondieron. Se escondieron. ¿Qué fue lo que hizo Acán cuando él vio el manto babilónico? Que Dios le había dado instrucciones, coordenadas precisas al pueblo de Israel. Y le dijo: no tomen nada de Jericó. No tomen nada porque todo ahí es anatema, todo es maldito. ¿Y qué hizo Acán? Vio el manto babilónico, un lingote de oro que era precioso, que era ganancia, y lo guardó, lo enterró debajo de su tienda. Hay veces nosotros enterramos las cosas. Hay veces nosotros enterramos actitudes. Hay veces enterramos malos hábitos. Hay veces enterramos malos pensamientos que nos van socavando el alma, amado. Van rompiendo las bases. ¿Y a dónde nos llevan? A empobrecer y a romper relaciones con Dios. Lo que más tú necesitas es de Dios. Lo que más yo necesito es de Dios. Tú sin Dios y yo sin Dios somos nada. Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Hace unos días leía eso en unos memes, en una de la publicación. Dios sin mí sigue siendo Dios, pero yo sin Dios no soy nada. No soy nada. Y entonces eso es lo que se rompe en ese momento, cuando no confesamos nuestro pecado. Entonces tenemos que tener una conciencia clara de quién es Dios y humillarnos de nuestro pecado y humillarnos delante de Él. ¿Qué es lo que produce? Voy a ir rápido. El pecado no confesado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué efectos trae a nuestra vida? Y lo voy a ir tomando de la misma vida de David. ¿Cuáles son los efectos? Lo primero que produce el pecado cuando no ha sido confesado es que genera una falta de tranquilidad en el alma y una conciencia entenebrecida, donde se convierte esa conciencia en nuestro más severo juez. Nos roba la tranquilidad, nos roba el sueño. ¿Por qué? Porque el pecado siempre está a la puerta y siempre está manifestándose. Mira, David lo dice en este mismo salmo. En el versículo 3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Dice David: siempre está delante de mí, no lo puedo esconder. Por donde quiera que camino, allí me lo encuentro. Cierro mis ojos y ahí está. Me meto en mi alcoba y ahí está, en lo más íntimo de mis pensamientos. No me deja tranquilo, no me deja descansar. Me roba la tranquilidad, me roba la paz, me roba el gozo. David dice: se ha convertido mi conciencia en un juez. Y eso nos roba cuando el pecado no ha sido confesado, amados. Segundo, es que nos roba la alegría, nos roba el gozo. ¿Sabe lo que dice David en este salmo? Dice: devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Lo dejo de tarea para que lo lean en casa todo el salmo. Devuélveme el gozo de tu salvación, porque lo he perdido. He perdido la alegría. En otra porción él dice: hazme oír gozo y alegría, porque ya no oigo de eso. Ya no tengo motivaciones para cantarte, no tengo motivaciones para adorarte. Hay una amargura en mi alma. El pecado no confesado va trayendo amargura al corazón, amado. Va trayendo amargura al corazón. Trae efecto físico también. Aquí en este salmo David dice: para que los huesos que has abatido puedan ser recreados, puedan ser restaurados los huesos que has abatido. Mira lo que dice David en el Salmo 32. Yo lo voy a leer rapidito. En el Salmo 32, versículos 3 y 5, mira lo que dice David: mientras callé. Este es un mismo contexto. Este es el contexto también de pecado. David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir de todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y si se volvió mi vigor en sequedales de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David dice: mientras callo, se envejecen mis huesos. Hay afectaciones físicas también. No siempre ahora vamos a tener un radar prendido porque si una persona se enfermó es que está en pecado, no. Pero muchas veces hay enfermedades que vienen precisamente por una desconexión con el Señor y con su palabra. Nuestras defensas bajan, nuestras emociones bajan y quedamos expuestos a cualquier catarro, a cualquier problema, y no lo sentimos físicamente. No lo sentimos físicamente. Es tiempo de confesar los pecados, amados.
Mantenerlos ocultos no nos llevará a ningún lado. Es engañarnos a nosotros mismos. Es no avanzar y es no alcanzar el propósito que Dios tiene con tu vida. ¿Sabe lo que dice la Escritura? El mismo Salomón, el hombre más sabio de la tierra, dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Misericordia. No puedes engañarte. Es una realidad que vas a tener latente. Podrás pasar un tiempo, correrás un tiempo, pero adelante está el Señor, el juez justo. Pero es mejor que vayamos por los canales correspondientes, la mejor dirección. ¿Usted sabe lo que dice el apóstol Juan? Que si alguno de nosotros ha cometido pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Y que si venimos delante de Él y confesamos todos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es Dios. Pero escondiendo no vamos a llegar a ningún lado. Es tiempo de confesarlo, es tiempo de decirle: Señor, perdóname, perdóname. Es tiempo de decirle: perdóname, Señor. Porque nada logramos escondiendo. Amado, usted sabe qué le pasó a Ananías y Zafira. La misma Zafira, la mujer, ella tuvo la oportunidad de poder decir: mira, mi esposo tiene esta situación, pero él hizo esto, yo no. Ella tuvo la oportunidad, pero decidieron aparentar otra cosa y esconder su falta. ¿Y sabe lo que pasó ahí? Cayeron muertos en la presencia de Dios. Hay veces nosotros tenemos concepciones incorrectas. Pensamos que Dios es un ser bonachón, que todo está bien, aquí es todo pura vida, no hay problema. Aquí algunos dicen: oye, pero el Dios del Antiguo Testamento, esto que estoy diciendo de Ananías y Zafira fue en el Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. ¿Sabe cómo cayeron? Por querer burlarse del Espíritu Santo, por engañar y aparentar otra cosa. Muertos ante la presencia de los apóstoles allí. Cayeron muertos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Eso lo dice nuestra Biblia. Sí, que Dios es amor y que Dios es misericordioso. Pero la Biblia nos dice que Dios es fuego consumidor. Qué horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. No podemos jugar al cristiano. No podemos jugar al cristianismo. Tenemos que venir delante de su presencia y humillarnos ante Él. Y si hemos cometido pecado, amado, arrepiéntase. Pídale a Dios que le perdone. Pídale a Dios que le limpie. Pídale a Dios que lo saque de ahí. Pídale a Dios que rompa, desconecte esa atadura que te está afectando y te está llevando al mismo infierno. Te está robando los proyectos de Dios y la bendición del Altísimo. Entonces David dice: no puedo seguir de esa manera. Voy a confesar mi pecado. Y es por eso que ahora escribe este salmo y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus bondades, de tu misericordia, ten piedad de mí. Porque contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Perdóname, está diciendo David. David ahora en nuestro segundo punto nos dice que el arrepentimiento es el único camino para la comunión con Dios. No hay otra forma, no hay atajos, no hay otra manera de buscarla. La única manera es pasando por el camino del arrepentimiento. Charles Spurgeon, que es el príncipe de los predicadores, decían que el arrepentimiento es la puerta de entrada al salón de la gracia. Es la puerta de entrada al salón de la gracia. Amados, nosotros estamos aquí precisamente porque nos arrepentimos. Nosotros encontramos gracia porque somos creyentes, somos cristianos que nos arrepentimos de nuestros pecados. Y es por eso que encontramos perdón. Y es por eso que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, amados, tenemos que entrar por el arrepentimiento. No hay otra manera. ¿Sabe cómo define la Biblia el arrepentimiento? No es solamente venir y llorar el domingo. No es solo cantar y quebrantarnos y emocionalmente llorar y expresarnos nuestras emociones de quebranto. No, es mucho más que eso. La palabra griega es metanoia. ¿Sabe lo que quiere decir? Cambio de mentalidad, cambio de pensamiento, cambio de dirección. Yo voy en una dirección y tomo la otra. Doy un giro completo. El arrepentimiento es un dolor profundo por el pecado, por nuestro pecado, y que viene acompañado de un deseo genuino, intento verdadero de dejarlo, de apartarnos de él. Está presente en el arrepentimiento la parte intelectual. Conocemos, entendemos lo que hemos hecho, sabemos la grandeza de Dios. Segundo elemento es la emoción. Nos compungimos, lloramos
Pero tercer elemento tiene que ver con la voluntad, es volutivo. Tenemos que tomar una decisión de decir, quiero agradarte, Dios. Quiero agradarte, Dios. Tú sabes que soy débil, tú sabes que no puedo solo, pero tu Espíritu Santo me levanta, tu Espíritu Santo me liberta. Porque donde mora el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Allí hay libertad. Es el arrepentimiento. Amado, no podemos confundir arrepentimiento con remordimiento. No podemos confundirlo. El remordimiento nos lleva a ahorcarnos como Judas. Ese remordimiento es cuando pasa por el conocimiento intelectual, por la afectación emocional, pero no va a la voluntad. Y se queda en remordimiento, se siente mal. Pero el arrepentimiento, que es la tristeza que Dios provoca, como dice Pablo a los Corintios, es la tristeza que nos lleva a salvación. Porque entendimos que le fallamos al Dios eterno, a nuestro Padre, aquel que hizo por nosotros. Y entonces decimos, pero Él es misericordioso y vengo delante de Él pidiendo que me limpie, que me perdone. ¿Cuáles son los beneficios del arrepentimiento? Se los voy a decir. Número 1, purifica tu vida y trae perdón a tu vida. Dice el apóstol Pedro, arrepentíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio para vuestras almas. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 2 de Hechos, eso que dije anteriormente en el capítulo 3, en el 2 dice Pedro, bautícense y arrepiéntanse para que sean borrados vuestros pecados. Trae perdón, trae restauración, trae conexión. Número 2, establece la conexión a través de la oración. Deja conexión ininterrumpida con el Señor. Sabe que hay veces hay personas que quieren orar y no han confesado sus pecados. Esa oración no está llegando a ningún lado. A ningún lado. Es más, Dios ha taponeado sus oídos para no escucharla. Usted está diciendo eso, pastor, porque es de su imaginación. Es la Biblia. La Escritura lo dice. Hay tantos textos que no tengo tiempo porque ya el tiempo se nos ha agotado. No tengo tiempo para pasar por todo. Quizás en otro momento pudiéramos hablar de esto. Pero amados hermanos, hay momentos donde el pueblo de Dios oraba y Dios no escuchaba. Así que no vale que tú estés orando mucho, que tú estés participando en la vigilia, que tú estés participando en un ayuno en la iglesia. No, ni que ores alto, ni bonito, ni nada de eso. Arrepentimiento es lo que a Dios le importa, porque Dios mira el corazón. ¿Sabe lo que le dice el pueblo, Dios al pueblo de Israel en Isaías capítulo 1? Ustedes vienen a mí con sus lunas nuevas, sus fiestas. Ustedes vienen a mí trayendo sus machos cabríos, sus toros, sus corderos. Y todas esas fiestas para mí son abominables. No las soporto. Vienen a atropellar y a mis atrios, a pisotear mis atrios. Y cuando ustedes levantan sus manos y cuando ustedes oran, no los escucharé, dice el Señor. No los oiré. No los oiré. Puedes orar alto, puedes orar bonito, puedes orar hasta la Biblia. Si no te has arrepentido, no escucharé, dice Dios en la oración de ese pueblo. No la oiré, porque están manchadas vuestras manos de sangre y hay iniquidad. Entonces Dios dice más adelante en el capítulo 1 de Isaías, dice, pero venga y estemos a cuentas. Arrepiéndanse. Y si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, serán como blanca lana. Pero qué lindo cuando nos arrepentimos. Dios escucha el clamor de su pueblo, porque Dios al corazón contrito y humillado no desprecia nunca. Al corazón sincero. Por eso dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y si orare y se apartare de sus malos caminos, ahí está, si se convirtiere, si se apartare de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y sanaré su pecado, limpiaré su tierra, sanaré y les haré prosperar, les haré florecer en medio del desierto en el que están. Amado, la Biblia en el Nuevo Testamento nos presenta cómo Dios escuchó y hace una comparación entre un fariseo y un publicano. ¿Recuerdan? Fariseo y publicano. El fariseo, ¿cómo oraba? Señor altísimo, soberano, yo soy el que soy. Yo te sirvo, yo hago esto, llevo 30 años sirviéndote en la iglesia. Me sé todos los salmos y toda la Torah, puedo memorizarla aquí. Ayudo a los necesitados y puedo hacer obras de caridad. Y aquel que estaba al lado, que ni se atrevía a levantar la mirada al cielo porque estaba congojado, arrepentido, golpeaba su pecho y decía, ten piedad de mí, Señor, ten misericordia de mí que soy hombre pecador. Y dice Jesús, ciertamente aquel fue a su casa justificado, mientras el otro no. ¿Qué está hablando Jesús? Es arrepentimiento, dolor por el pecado, produce comunión con Dios. Segundo, trae consolación. Qué lindo el texto que leía Jean-Louis. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados, felices los que lloran su pecado, porque ellos
reciben la consolación de Dios. Bienaventurados. Amados, es tiempo de venir en arrepentimiento a Dios. Es tiempo de venir al arrepentimiento. Anoche, es interesante porque anoche en el tiempo de jóvenes, Arelis hacía una pregunta y a muchos quizás respondieron así rápido. Pero yo dije, esa pregunta necesita análisis. Es una pregunta que su respuesta es profunda. ¿Por qué ella dijo así con ese temperamento que la caracteriza a Arelis? Tú sabes que ella es suavecita, así, humilde. Quiero hacer unas preguntas, amados. Dijo, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos pecado? Todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Todos le hemos fallado a Dios. Y si estamos aquí es porque lo reconocimos. Todos hemos pecado. La Biblia dice, por cuanto todos nos califica a ti y a mí como pecadores. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pastor, un momento. Yo no soy David. Yo no adulteré. Yo no maté a nadie. Eso le pega a él. Ese llanto es para él, pero para mí no. ¿Sabe lo que dice David? Verso 5 de este mismo salmo. Mira lo que dice David. En pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. Versículo 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo lo traigo en los genes. No es ahora porque fallé con esta mujer. No es ahora porque cometí. No, es que lo traigo como herencia. Usted y yo estamos calificados ahí. Estamos calificados ahí. Somos pecadores y necesitamos venir ante la presencia de Dios y arrepentirnos, amados. Necesitamos venir a Él y arrepentirnos. Si has mentido, necesitas arrepentimiento. Si has engañado a alguien, arrepentimiento. Si has hecho cosas inmorales, arrepentimiento. Si has escondido algo, arrepentimiento. Si has dañado a otra persona, arrepentimiento. Nos conecta con Dios. Yo sé que este es un mensaje, amado, que muchas veces no es popular en la iglesia. Yo sé que este es un mensaje que mucha gente no quiere escuchar, pero es un mensaje que no se puede quitar de los púlpitos. No se puede sacar porque es el mensaje que te lleva a la salvación, amado. ¿Para qué yo voy a estar aquí diciendo que Dios te ama y que Dios quiere trabajar en tu vida y que Él va a estar contigo? Es como echarle a una herida infectada, echarle algo por encima que no lo va a sanar. Yo tengo primeramente que decirte, necesitas de Dios porque estás perdido sin Él. Es como la enfermera que cuando llegas con un rasponazo, cuando llegas con una quemadura por fricción, ¿qué hace ella? Comienza a raspar y quitar toda la impureza, todo. Eso duele, duele mucho. Y si te echan alcohol, ¡wow! Los gritos se oyen allá en Tapaste. Pero después te aplica un ungüento, un antibiótico que comienza a sanar. Así es la vida cristiana. Primero Dios nos raspa, nos dice, eres pecador y mereces el infierno. Y luego nos extiende su gracia, que nos alivia y que nos lleva a su presencia. Amados, David, como tercer elemento, quiere jugar limpio con Dios. Por eso David aquí dice, si tú quieres holocausto, yo lo puedo dar. David dice, tú no quieres holocausto porque yo lo daría. David dice, no quiero ponerme máscaras. No quiero ponerme una máscara. No quiero jugar sucio. Quiero mostrar la realidad. Porque si se trata de dar holocausto, yo puedo hacerlo, dice David. Yo tengo toros los más hermosos de Israel. Yo tengo la mejor alabanza técnicamente hablando. Yo tengo los mejores cantores. Yo mismo compongo salmos. Yo te puedo cantar afinado. Yo te puedo ponerle todo ahí, Señor. Pero tú no quieres eso. Tú no quieres una adoración ritual. Tú no quieres un formalismo vacío y frío. Tú no quieres una relación desconectada. Tú quieres al corazón contrito y humillado. Eso es lo que tú quieres. Porque si se tratara de eso, ¿de qué? Lo puedo hacer, pero no quieres eso, amado. ¿De qué nos sirve a nosotros venir todos los domingos aquí y cantar y no conectarnos con Dios? ¿De qué nos sirve a nosotros ponernos una corbata y una Biblia bajo el brazo y así tener una apariencia si estamos mugrientos por dentro? ¿De qué nos sirve a nosotros hacer buenas obras con la gente si estamos enfadando a Dios? ¿De qué nos sirve a nosotros pararme yo aquí y ser un buen predicador y exponerle la palabra si luego cuando me bajo vivo con lo contrario a lo que he predicado? ¿De qué me sirve? De nada, me estoy engañando, estoy arando en el mar, estoy terminando yo mismo con mi vida, cavando mi propia tumba. ¿De qué me sirve? De nada. Dios no quiere máscaras, Dios quiere sinceridad. Sinceridad. ¿Sabe lo que es la palabra sincera? ¿De dónde se deriva? Yo lo he dicho en otras ocasiones, del mundo también griego, de los artistas cuando hacían trabajos con mármol. Los artistas que compraban mármol defectuoso y querían venderlo al mismo costo, tapaban las rajaduras con cera
Todas las imperfecciones la taponeaban con cera. Pero luego lo vendían tan caro, pero luego cuando eran puesta aquella estatua a la luz del sol, al agua, al sereno, comenzaba a deteriorarse y quedaba expuesta las imperfecciones de esa obra de arte. Por eso cuando alguien iba a encargar un trabajo a un artista, le decía: yo quiero que me hagas una estatua, pero que me la hagas sincera. Y así es lo que Dios quiere, una vida sincera, transparente delante de Él, sin nada que ocultar, que cuando nos dé el sol de justicia quedemos igual y no nos derritamos. David dice: no se puede vivir de apariencia. Él tenía un ejemplo, un precedente. Saúl. ¿Sabes? Samuel le dijo: cuando vayas contra la batalla contra Amalek, no tomes nada de ello, todo mátalo, desde niños hasta animales, mátalos. Ese otro día vamos a hablar acerca de eso, pero mátalos, porque luego más adelante será como un cáncer. ¿Y sabe qué hizo Saúl? Dijo: wow, pero estos toros están buenos para ofrecerlo a Dios. Y cuando Samuel vino, le dijo: ¿qué cosa es ese balido de oveja que oigo y ese bramido? ¿Qué cosa es eso que estoy oyendo? Y dice: no, lo mejor lo tomé para dárselo a Jehová. Hay gente que quiere hacer negocio con Dios. Amado, no, Dios no acepta ese tipo de negocio. Hay gente que dice: no, te voy a dar esto a Dios para que se me dé esto. Le voy a dar esto a aquello a Dios para que las cosas me salgan bien. Dios no, tú no lo puedes chantajear. A Dios no le hace falta tu dinero. A Dios no le hace falta tu favor. A Dios no le hace falta que tú le des nada, porque Él se basta solo. Ese es autosuficiente. ¿Qué quiere Dios de ti? Al corazón contrito y humillado, Él no despreciará jamás. Eso es lo que Dios quiere de ti. Corazón sincero, un corazón entregado a Él. Y eso es lo que David quiere darle a Dios. Por eso viene delante de su presencia. Por eso le dice: Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. Al corazón humillado tú no lo desprecias. Al corazón que se quebranta tú no lo desprecias. ¿Cómo debemos presentarnos ante Dios? Con un corazón humillado delante de Él. Mira lo que dice la Escritura: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y atiende a los contritos de espíritu. Dice el profeta Isaías: y yo miraré a aquel que tiembla ante mi palabra, aquel que es humilde y tiembla ante mi palabra. Dice el Señor que Él hace una morada en aquel corazón que es sincero y humilde y se ha arrepentido delante de su presencia. Qué bueno es que tu corazón y mi corazón no sea un lugar donde Dios no quiera habitar, sino un lugar donde Él se sienta bien, un lugar que sea una habitación para el Dios Santo. Eso es lo que Dios quiere, y lo dice el mismo profeta Isaías. Es Dios hablando a través del profeta. Dice: así dijo el alto y sublime, el que habita en las alturas, el que habita en la santidad, aquel que el nombre de Él es santo. Dice: yo habito en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado de corazón, con aquel quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivificar el corazón quebrantado y el espíritu humilde. Dios vive, habita en el corazón humilde. Así debe ser nuestro corazón, amado. ¿Cómo debemos presentarnos? Vuelvo a hacer la pregunta que hizo Arelis ayer. ¿Cuántos hemos pecado? Todos hemos pecado. Y hay veces tenemos concepciones que nos han dañado de la cultura católica con los pecados veniales y mortales. Y pensamos que hay pecados que son mínimos y hay otros que son más intensos. Todos los pecados ante Dios son iguales. Todos son iguales. No hay pecados menos y pecados más graves. No, todos son iguales. Entonces, si no hemos fallado a Dios, si le hemos defraudado, la buena noticia es, en esta mañana, es que tú no tienes aquel Dios que va a estar con un garrote esperando destruirte. No, Dios no obra de esa manera. Dios no se complace en destruirte. Dios se complace en amarte y en restaurarte. ¿Sabe? Hay veces nosotros decimos: ay, Dios está ahí. Y como que se deleita en darnos un garrotazo. No, ese no es el Dios de la Biblia. Él es juez justo y nos va a aplicar la sanción justa por nuestras acciones. Pero también es Padre misericordioso. Y que si venimos delante de Él diciendo: Señor, tú conoces mis debilidades, tú conoces mi fragilidad, tú conoces mi falta, y las presento delante de ti. Las que se ven
de manera fácil, las que se ven de manera expuesta en mi conducta, las que quedan en lo más profundo de mi corazón, las que solamente tú y yo sabemos, las que solamente yo y mi almohada conocemos, también tú las conoces. Y yo me vengo delante de tu presencia y yo me humillo delante de ti, y ahí está Dios como Padre amoroso para nuevamente perdonarnos, restaurar nuestra vida y llevarnos a su propósito, amado. No va a haber avivamiento si no hay arrepentimiento. No va a haber florecimiento en tu vida espiritual si no hay arrepentimiento. Va a ser un cascarón tu vida. Vas a caminar un tiempo, pero al tiempo todo se va a desvanecer y todo quedará expuesto. Y vendrá una gran hecatombe sobre ti y expertación de juicio. ¿Qué es lo que tú deseas en esta mañana? Arrepentirte delante de Dios, enmendar las cosas y que el favor del Altísimo te cubra a ti, cubra a tu familia. Basta de aparentar lo que no somos, basta de querer mostrar una cara de nosotros que no es la real. Es tiempo de decir, somos cartas abiertas delante de Dios, somos cartas abiertas delante de Él. Así que es tiempo de decirle, Señor, perdóname, me arrepiento, porque entonces voy a comenzar un camino ascendente en mi vida, un camino de victoria, un camino de triunfo. Voy a ver la mano de Dios a cada instante en mi vida, voy a ver la respuesta a mis oraciones, voy a ver a Dios peleando por mí, a Dios abriendo el camino, y las puertas que hasta hoy han estado cerradas, Dios comenzará a abrirlas. Pero primero tengo que venir ante su presencia y, como David, decir, Señor, mi corazón está contrito, está humillado, ten piedad de mí conforme a tu justicia, conforme a tu misericordia. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vamos a orar en esta mañana.